Episodio 6 y último. Cenizas. Ya era de noche en Madison County en 1987, el día que Francesca cumplía 67 años. Hacía 2 horas que se había acostado. Veía, tocaba, olía y oía todo lo sucedido 22 años antes. Había recordado y había vuelto a recordar. La imagen de esas luces rojas que avanzaban hacia el oeste por la carretera 92 la perseguía desde hacía 2 décadas. Se tocó los senos y sintió deslizarse sobre ellos los músculos del pecho de Robert. Dios, cómo lo había amado. Lo había amado entonces más de lo que le parecía posible, y ahora lo amaba todavía más. Habría hecho cualquier cosa por él menos destruir a su familia, y destruirlo tal vez a él también. Bajó la escalera y se sentó en la cocina, ante la vieja mesa de formica amarilla. Richard había insistido en comprar una nueva, pero Francesca pidió a su vez que conservaran la vieja en un cobertizo y la envolvió cuidadosamente en plástico antes de guardarla. «Francamente, no sé por qué le tienes tanto apego a esta vieja mesa». Cuando Richard murió, Michael volvió a llevarla a la casa a petición de su madre y nunca le preguntó por qué la quería en lugar de la nueva. Solo la miró con aire inquisitivo, pero Francesca no dijo nada. Ahora estaba sentada ante esa mesa. Luego fue hasta el armario y sacó 2 velas blancas con pequeños candelabros de bronce. Las encendió y puso la radio, moviendo lentamente el dial hasta encontrar música suave. Se quedó mucho tiempo de pie junto al fregadero, con la cabeza ligeramente erguida, mirándolo a la cara, y susurró: «Te recuerdo, Robert Kincaid. Tal vez el gran amo del desierto tuviera razón. Tal vez fuiste el último. Tal vez los cowboys están ahora cerca de su extinción». Antes de la muerte de Richard, nunca se había atrevido a llamar a Kincaid, ni siquiera a escribirle, aunque durante años había estado a punto de hacerlo. Si le hablaba una sola vez, se iría con él. Si le escribía, sabía que él vendría a buscarla, porque estaba muy cerca. A lo largo de esos años, Robert nunca había vuelto a llamar ni a escribir. Después de enviarle un único paquete con las fotos y el manuscrito, Francesca sabía que él entendía sus sentimientos y las complicaciones que podía provocar en su vida. Se suscribió al National Geographic en septiembre de 1965. El artículo sobre los puentes cubiertos apareció el año siguiente. Allí estaba Rosamond Bridge en la primera luz cálida de la mañana, cuando Robert había encontrado su nota. La portada era la foto que Robert había sacado a un tiro de caballos que arrastraban una carreta hacia Hogback Bridge. También él había escrito el artículo. En la contraportada se mencionaban a los autores de los reportajes y a los fotógrafos, y de vez en cuando aparecían fotos. A veces estaba Robert, los mismos cabellos largos plateados, la pulsera, los tejanos o los pantalones caqui, las cámaras colgando de los hombros, las venas marcadas en los brazos. En el Kalahari, en los muros de Jaipur de la India, en una canoa en Guatemala, en el norte de Canadá, el camino y el cowboy. Francesca las recortaba y las guardaba en el sobre marrón junto con el artículo sobre los puentes cubiertos, el manuscrito, las 2 fotografías y la carta. Guardaba el sobre debajo de la ropa interior en un cajón de la cómoda donde a Richard nunca se le ocurriría buscar algo. Y, como una observadora lejana, siguiéndole a través de los años, veía envejecer a Robert Kincaid. La sonrisa seguía allí, también el cuerpo delgado y musculoso, pero Francesca veía el paso de los años en las líneas alrededor de los ojos, en los fuertes hombros ligeramente encorvados, en los contornos de la cara más blandos. Lo veía. Había estudiado ese cuerpo con más detenimiento que cualquier otra cosa en su vida, más que el suyo propio, y las señales de la edad hacían que lo deseara aún más, si era posible. Sospechaba, o más bien sabía, que él estaba solo, y así era. Sentada a la mesa, estudió los recortes a la luz de las velas. Él la miraba desde lugares lejanos. Encontró una foto especial en un número de 1967. Robert estaba junto a un río en el este de África, frente a la cámara y cerca de ella, en cuclillas, preparándose para tomar una foto. Cuando, años antes, Francesca miró por primera vez ese recorte, vio que de la cadena de plata que llevaba al cuello colgaba ahora una medalla.
Michael estaba lejos, en la universidad. Cuando Richard y Caroline se acostaron, Francesca fue a buscar la poderosa lupa que Michael usaba cuando era pequeño para su colección de sellos y la acercó a la foto. «Dios mío», dijo casi sin aliento. La medalla decía Francesca, una única y pequeña indiscreción que ella le perdonó sonriendo. En todas las fotos posteriores aparecía la medalla en la cadena de plata. Después de 1975, nunca volvió a verlo en la revista. Tampoco volvió a aparecer su firma. Buscó en todos los números, pero no encontró nada. Ese año Robert cumplía 62 años. Cuando murió Richard en 1979, después del funeral, cuando sus hijos ya habían regresado a sus hogares respectivos, Francesca pensó en llamar a Robert Kincaid. Él tendría 66 años, ella 59. Todavía había tiempo, a pesar de la pérdida de 14 años. Lo pensó mucho durante una semana y finalmente buscó el número en su agenda y lo llamó. Sintió que se le paraba la respiración cuando empezó a sonar el teléfono. Oyó que levantaban el receptor y estuvo a punto de colgar. Una voz de mujer dijo: «¿Seguros MacGregor?» Francesca se sobresaltó, pero se recuperó lo suficiente como para preguntar a la secretaria si había marcado el número correcto. Le respondieron que sí. Francesca agradeció y colgó. Después probó en la información telefónica de Bellingham. Nada en la guía telefónica. Probó en Seattle. Nada. Luego en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bellingham y en Seattle. Pidió que buscaran en las guías telefónicas de cada ciudad. Lo hicieron y no figuraba Robert Kincaid. «Puede estar en cualquier parte», pensó Francesca. Recordó la revista. Él le había dicho que lo llamara allí. La recepcionista fue cortés, pero era nueva y tuvo que buscar a alguien que la ayudara. La llamada de Francesca fue transferida 3 veces hasta que la comunicaron con un editor asociado que estaba en la revista desde hacía 20 años. Francesca le preguntó sobre Robert Kincaid. Por supuesto, el editor lo recordaba. «Está tratando de localizarlo hoy. Era un estupendo fotógrafo, un poco quisquilloso, aunque no en el mal sentido, era tenaz. Le importaba el arte por el arte mismo, y eso no funciona muy bien con nuestros lectores. Nuestros lectores quieren buenas fotos bien hechas, pero nada demasiado audaz. Siempre decíamos que Kincaid era un poco extraño. Ninguno de nosotros lo conocía fuera del trabajo, pero era muy positivo. Podíamos mandarlo a cualquier parte y él hacía el trabajo, aunque casi siempre disintiera de nuestras decisiones editoriales. En cuanto a dónde puede estar ahora, he estado revisando los ficheros mientras hablábamos. Dejó la revista en 1975. La dirección y el número de teléfono que tengo aquí». Leyó los mismos datos que tenía Francesca. Después de eso, Francesca renunció a sus investigaciones, un poco por miedo de lo que podría descubrir. Siguió sin rumbo fijo, permitiéndose pensar cada vez más en Robert Kincaid. Todavía conducía bien y varias veces por año iba a Des Moines a almorzar en el restaurante donde él la había llevado. En uno de esos viajes compró un cuaderno con cubiertas de piel y en esas páginas comenzó a escribir en letra clara los detalles de sus amores con él y sus pensamientos acerca de él. Tuvo que llenar 3 de esos cuadernos antes de considerar terminada la tarea. Winterset mejoraba. Había una activa asociación artística compuesta en su mayor parte por mujeres y desde hacía algunos años se hablaba de restaurar los viejos puentes. Gente joven e interesante construía casas en las colinas. Los principios ya no eran tan rígidos. Nadie se quedaba mirando a los que llevaban el pelo largo, aunque todavía pocos hombres usaban sandalias y no había muchos poetas. Sin embargo, Francesca se apartó de la comunidad. Solo veía algunas amigas. La gente lo comentaba, y también que se la veía muy a menudo de pie junto a Roseman Bridge y a veces junto a Cedar Bridge. Las personas de edad a veces se vuelven raras, decían, y se contentaban con esa explicación. El 2 de febrero de 1982, un camión del United Parcel Service entró en su sendero. Ella no había encargado nada y se sorprendió. Firmó al recibir el paquete y miró la dirección. Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa, 50273. El remitente era un bufete de abogados de Seattle. El paquete estaba cuidadosamente cerrado y llevaba un seguro suplementario. Francesca lo puso en la mesa de la cocina
y lo abrió cuidadosamente. Contenía 3 cajas, bien envueltas en un plástico grueso. Sobre una de ellas había un pequeño sobre alcochado, sobre otra un sobre comercial para ella, con remitente del bufete de abogados. Retiró la cinta adhesiva del sobre y lo abrió, temblando. 25 de enero de 1982. Señora Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa, 50273. Estimada señora Johnson, representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Francesca dejó la carta en la mesa. Fuera, la nieve volaba sobre los campos invernales. Francesca la vio azotar los rastrojos, arrancar espigas, amontonadas en una esquina de la alambrada. Leyó una vez más las palabras. Representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Ay, Robert, no. Una hora después pudo seguir leyendo. El lenguaje llano de la ley, la precisión de sus palabras la enfurecían. Representamos. Simplemente un abogado que llevaba a cabo sus obligaciones con un diente. Pero la fuerza, el leopardo que cabalgaba en la cola de un cometa, el chamán que buscaba a Roseman Bridge en un caluroso día de agosto, el hombre de pie en el estribo de una furgoneta llamada Harry, que se volvía para verla morir en el polvo de un sendero campestre en Iowa. ¿Dónde estaba él en esas palabras? La carta debería haber sido de 1000 páginas. Debería haber hablado de las ramas muertas de la evolución y de la desaparición de los grandes espacios, de los cowboys que luchaban por pasar por encima de las alambradas, como los rastrojos en invierno. El único testamento que dejó data del 8 de julio de 1967, dando instrucciones para que se le envíen a usted los objetos adjuntos. Si no pudiéramos encontrarla, deberíamos incinerar los objetos. Dentro de la caja señalada con la palabra carta, hay un mensaje que él dejó para usted en 1978. Selló el sobre, que no ha sido abierto. Los restos del señor Kincaid fueron incinerados. A petición suya no hay indicación alguna del lugar donde se encuentran. También a petición suya, sus cenizas fueron esparcidas cerca de su casa, señora, por un socio nuestro. Creo que la localidad se llama Roseman Bridge. Si podemos ayudarle en algo, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Le saluda atentamente Allen B. Kippen, abogado. Francesca ahogó un gemido. Volvió a secarse los ojos y comenzó a examinar el resto del contenido de la caja. Sabía lo que había en el pequeño sobre acolchado. Lo sabía con la seguridad con que sabía que después del invierno volvería a llegar la primavera. Lo abrió cuidadosamente y buscó dentro. Sacó la cadena de plata. La medalla estaba rayada y decía Francesca. En la parte posterior, grabado en letras minúsculas, se podía leer: quien lo encuentre, por favor envíelo a Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa, USA. La pulsera de plata de Robert estaba en el fondo del sobre, envuelta en un papel de seda. Junto con la pulsera había una hoja de papel. Decía: si quieres cenar otra vez cuando las mariposas nocturnas estén en vuelo, vuelve esta noche al terminar. La nota de Roseman Bridge. Hasta eso había guardado entre sus recuerdos. Entonces pensó que esa nota era lo único que él tenía de ella, la única evidencia de que ella existía, aparte de las huidizas imágenes fotográficas en lento deterioro. La breve nota de Roseman Bridge estaba manchada y ajada, como si la hubiera llevado largo tiempo en la billetera. Francesca se preguntó cuántas veces la habría leído a lo largo de esos años,
lejos de las colinas que bordeaban Middle River. Imaginaba a Robert leyendo la nota a la escasa luz de una lámpara de un avión, volando a quién sabe a dónde, o bien sentado en el suelo en una cabaña de bambú en el país de los tigres. Lo imaginaba leyéndola a la luz de la linterna, doblándola y guardándola en una lluviosa noche de Bellingham, y mirando después las fotografías de una mujer apoyada en un cerco una mañana de verano, o bajando de un puente cubierto al atardecer. Las 3 cajas contenían una cámara con una lente. Estaban rayadas, deterioradas. Al dar la vuelta a una de ellas, leyó Nikon en el visor y, justo en la parte superior de la etiqueta, la letra F. Era la cámara que ella le había entregado en Cedar Bridge. Finalmente Francesca abrió la carta de Robert. Estaba escrita a mano en un papel con su membrete y llevaba fecha del 16 de agosto de 1978. Querida Francesca, espero que te encuentres bien. No sé cuándo recibirás esta carta, algún tiempo después de mi partida. Tengo 65 años y hoy hace 13 que nos conocimos cuando entré en tu sendero para pedirte una dirección. Espero que este paquete no perturbe tu vida en modo alguno. No podría soportar que las cámaras queden en estuches de segunda mano, en alguna tienda de fotografía o en poder de un desconocido. Estarán bastante estropeadas cuando lleguen, pero tengo a quien dejárselas y te ruego que me perdones por ponerte en peligro enviándotelas. Entre 1965 y 1975 estuve casi todo el tiempo viajando para alejar la tentación de llamarte o ir a verte, una tentación que tengo prácticamente en todos mis momentos de vigilia. Acepté todas las misiones que pude fuera del país. A veces, muchas veces me dije: al diablo, me voy a Winterset y me llevo a Francesca conmigo a cualquier precio. Pero recuerdo tus palabras y respeto tus sentimientos. Tal vez tengas razón, no lo sé. Lo que sé es que salir de tu sendero aquel viernes, en aquella calurosa mañana, fue lo más duro que me tocó hacer en la vida. En realidad dudo de que muchos hombres hayan hecho algo tan difícil. Dejé el National Geographic en 1975 y dedico el resto de mis años de fotógrafo a cosas que yo elijo. Hago algún trabajo donde lo encuentro, sobre temas locales o regionales que solo me obligan a estar fuera unos días cada vez. Desde el punto de vista financiero es duro, pero me las arreglo. Siempre me las he arreglado. Gran parte de mi trabajo gira alrededor de Puget Sound y eso me gusta. Parece que cuando los hombres envejecen se acercan al agua. Ahora tengo un perro, un perdiguero dorado. Lo llamo Camino y viaja conmigo casi todo el tiempo sacando la cabeza por la ventanilla, buscando presas. En el 72 me caí de un acantilado en Maine, en el Parque Nacional de Arcadia, y me fracturé un tobillo. Con la caída se rompieron la cadena y la medalla. Afortunadamente cayeron cerca. Las encontré y mandé reparar la cadena a un joyero. Vivo con el corazón lleno de polvo. Esa es la mejor manera en que puedo expresarlo. Hubo mujeres antes de ti, algunas, pero después de ti, ninguna. No hice ningún voto de celibato, sencillamente no me interesan. Una vez en Canadá vi a un ganso salvaje cuya pareja había muerto a manos de unos cazadores. Sabes que se aparean para toda la vida. El ganso estuvo dando vueltas alrededor del estanque durante muchos días después de lo sucedido. Cuando lo vi por última vez, nadaba solo en medio del arroz silvestre y seguía buscando a su compañera. Supongo que la analogía es demasiado obvia para el gusto literario, pero así es como me siento. En mi imaginación, en mañanas neblinosas, en tardes en que el sol se pone sobre las aguas al noroeste, trato de pensar qué puede ser de tu vida y qué estarás haciendo mientras pienso en ti. Nada complicado. Salir al jardín, sentarse en el columpio del porche, estar de pie ante el fregadero de la cocina, cosas así. Lo recuerdo todo, tu olor, tu sabor a verano, la sensación de tu piel contra la mía, tus susurros cuando te amaba. Una vez Robert Penn Warren dijo esta frase: un mundo que parece abandonado de Dios. No está mal, se parece bastante a lo que siento a veces, pero no puedo vivir siempre así. Cuando estos sentimientos se hacen demasiado intensos,
Cargo las cosas en Harry y me voy de viaje unos días con camino. No me gusta tenerme lástima, no soy de esa clase de hombres, y la mayor parte del tiempo no me siento así. Por el contrario, me siento agradecido por haberte encontrado. Podríamos haber pasado uno junto al otro, como dos partículas de polvo cósmico. Dios, o el universo, o lo que uno elija para nombrar los grandes sistemas de equilibrio y orden, no reconoce el tiempo terrestre. Para el universo, 4 días no es distinto de 4.000 millones de años luz. Trato de tenerlo siempre presente, pero, al fin y al cabo, no soy más que un hombre, y todas las elucubraciones filosóficas que puedo conjurar no me salvan de desearte, todos los días, a cada momento, ni del despiadado lamento del tiempo, el tiempo que nunca puedo pasar contigo, dentro de mi cabeza. Te amo profundamente, totalmente, y así será siempre. El último cowboy, Robert. Postdata. El verano pasado le puse un motor nuevo a Harry. Va muy bien. El paquete había llegado 5 años antes, y mirar el contenido se había convertido en uno de los rituales de cumpleaños de Francesca. Tenía las cámaras, la pulsera y la cadena con la medalla en un compartimiento especial del armario. Un carpintero local había construido una caja según el diseño de Francesca, de madera de nogal, con protección para el polvo y partes acolchonadas en el interior. «Muy bonita la caja», dijo el carpintero. Francesca se limitó a sonreír. La última parte del ritual era el manuscrito. Siempre lo leía a la luz de las velas, al final del día. Lo llevaba del salón a la cocina y lo colocaba cuidadosamente sobre la formica amarilla, cerca de una de las velas. Encendía su único cigarrillo del año, un Camel. Bebía un sorbo de coñac y empezaba a leer. La caída desde la dimensión Z. Robert Kincaid. Hay antiguos vientos que todavía no comprendo, aunque ahora me parece que siempre he cabalgado en su lomo. Me muevo en la dimensión Z. El mundo pasa por otro lugar, en otro plano de las cosas, paralelo a mí, como si, con las manos en los bolsillos e inclinándome un poco hacia adelante, lo viera en el interior del escaparate de una gran tienda. En la dimensión Z hay momentos extraños. Después de una curva larga y lluviosa en Nuevo México, al oeste de Magdalena, la carretera lleva a un camino y el camino a un sendero de animales. Un movimiento de limpiaparabrisas y el sendero se transforma en un bosque en el que nadie ha entrado nunca. Otra vuelta del limpiaparabrisas y otra vez algo más atrás. Esta vez es una vasta zona helada. Avanzo a través de los pastos cortos y vestido con pieles, con el cabello enmarañado y una lanza, delgado y duro como el hielo mismo, todo músculo e impecable astucia. Más allá del hielo, siempre mucho más atrás en la medida de las cosas, están las profundas aguas saladas en las que nado, cubierto de agallas y escamas. No veo nada más, solo que más allá del plancton está el dígito 0. Euclides no siempre tenía razón. Pensaba que las paralelas seguían paralelas hasta el infinito. Pero también es posible un modo de vida no euclidiano, en las que las paralelas se tocan, allá, muy lejos, un punto en el que todo desaparece, la ilusión de la convergencia. Pero sé que es más que una ilusión. A veces es posible la unión, la fusión de una realidad con otra, una especie de suave enlazado, sin intersecciones nítidas en un mundo de precisión, sin el murmullo de la lanzadera, solo la respiración. Sí, así suena, y así se siente también la respiración. Y me muevo lentamente por encima de esta otra realidad, y junto a ella, y debajo y alrededor de ella, siempre con fuerza, siempre con potencia, y sin embargo siempre entregándome a ella. Y el otro ser lo percibe, se acerca con su propia potencia, y a su vez se entrega a mí. En algún lugar dentro de la respiración suena la música, y entonces empieza la curiosa danza en espiral, con un ritmo propio que derrita al hombre de hielo con la lanza y el cabello desordenado, y lentamente, girando y rodando en adagio, siempre en adagio, el hombre de hielo cae. Desde la dimensión Z, y dentro de ella, al fin del día,
en que cumplía 67 años, cuando dejó de llover, Francesca puso el sobre marrón en el cajón de abajo del escritorio con tapa corrediza. Después de la muerte de Richard, había decidido guardarlo en la caja fuerte del banco, pero todos los años en esta época lo llevaba unos días a su casa. La tapa de la caja de nogal se cerró sobre las cámaras, y Francesca colocó la caja en un estante del armario de su dormitorio. Después del mediodía, había visitado Roseman Bridge. Salió al porche, secó el columpio con una toalla y se sentó. Hacía frío, pero se quedaría allí unos minutos, como siempre. Después fue hasta la puerta del patio y ahí se detuvo. Luego llegó hasta la entrada del sendero. 22 años después aún lo veía bajar del camión al atardecer, buscando su camino. Veía a Harry dando saltos hacia la carretera principal, luego deteniéndose, y a Robert Kingate de pie en el estribo, mirando por el sendero. Una carta de Francesca. Francesca Johnson murió en 1989. Tenía 69 años. Ese año Robert Kingate habría cumplido 76. La causa de la muerte figuraba como natural. Simplemente se murió, les dijo el médico a Michael y a Caroline. Realmente estamos un poco perplejos. No encontramos una causa específica de su muerte. Un vecino la encontró con la cabeza apoyada sobre la mesa de la cocina. En una carta a su abogado con fecha de 1982, Francesca había pedido que sus restos fueran incinerados y sus cenizas esparcidas en Roseman Bridge. La incineración era una práctica poco frecuente en Madison County. En cierto modo se la consideraba demasiado radical, y la voluntad de Francesca provocó muchas discusiones en el café, en la estación Texaco y en la tienda de herramientas. No se comunicó la decisión de esparcir sus cenizas. Después del funeral, Michael y Caroline fueron lentamente hasta Roseman Bridge y cumplieron con las instrucciones de Francesca. Aunque estaba cerca de la casa, la familia Johnson nunca se había interesado mucho en ese puente, y Michael y Caroline se preguntaron una y otra vez por qué su madre, una persona bastante sensata, se comportaba de un modo tan enigmático y por qué no había pedido que la enterraran junto a su marido, como era costumbre. Después, Michael y Caroline procedieron detenidamente a examinar y clasificar los objetos que quedaban en la casa. Sacaron la caja fuerte del banco y, después de abrirla y revisar el contenido para la sucesión, el abogado se la entregó. Cogieron cada uno una parte del contenido de la caja y comenzaron a examinarlo. El sobre marrón estaba en la pila de Caroline, debajo de otros objetos. Caroline quedó atónita al ver el contenido. Leyó la carta que Robert había escrito a Francesca en 1965. Después leyó la carta de Robert de 1978 y, por último, la de 1982, del abogado de Seattle. Finalmente estudió los recortes de las revistas. Michael captó la mezcla de sorpresa y pena en la voz de su hermana e inmediatamente alzó la mirada. ¿Sí? Caroline tenía los ojos llenos de lágrimas, la voz temblorosa. Mamá estuvo enamorada de un hombre llamado Robert Kingate. Era fotógrafo. ¿Te acuerdas cuando todos vimos el número del National Geographic con el artículo sobre los puentes? Él fue quien hizo las fotos de los puentes de aquí. ¿Y te acuerdas de que todos los chicos hablaban en esa época del tío raro de las cámaras fotográficas? Era él. Michael estaba sentado frente a Caroline con la corbata desatada y el cuello de la camisa abierto. A ver, dímelo otra vez. No puedo creer lo que he oído. Después de leer las cartas, Michael buscó en el armario de la planta baja. Luego subió al dormitorio de Francesca. Nunca había visto la caja de nogal ni conocía su contenido. La llevó a la mesa de la cocina. Caroline, aquí están las cámaras. En un ángulo de la caja había un sobre sellado con la inscripción Caroline y Michael del puño y letra de Francesca, y entre las cámaras 3 cuadernos con cubierta de piel. No estoy seguro de poder leer lo que hay en ese sobre, dijo Michael. Léemelo en voz alta si te sientes capaz. Caroline abrió el sobre y leyó.
7 de enero de 1987. Queridos Caroline y Michael, aunque me siento muy bien, creo que es tiempo de poner mis cosas en orden, como suele decirse. Hay algo muy importante que debéis saber. Por eso os escribo esta carta. Después de abrir la caja fuerte y encontrar el sobre marrón que va dirigido a mí con matasellos de 1965, con seguridad llegaréis a esta carta. Si es posible, por favor, sentaos a leerla a la mesa de la cocina. Pronto entenderéis por qué os lo pido. Me resulta difícil escribir esto a mis propios hijos, pero debo hacerlo. Es algo demasiado fuerte, demasiado hermoso como para que muera conmigo. Y si queréis saber quién ha sido vuestra madre, con todo lo bueno y todo lo malo, debéis saber lo que voy a contaros. ¡Ánimo! Como ya habéis descubierto, se llama Robert Kincaid. No sé a qué corresponde la inicial L, que había después de Robert. Era fotógrafo y estuvo aquí en el año 1965, fotografiando los puentes cubiertos. ¿Recordáis cómo se entusiasmó la gente de aquí cuando las fotos aparecieron en el National Geographic? También recordaréis que por esa época yo empecé a recibir la revista. Ahora comprenderéis mi repentino interés por ella. A propósito, yo estaba con él. Le llevaba una de las mochilas de las cámaras cuando hizo la foto en Cedar Bridge. Quiero que sepáis que yo quise a vuestro padre con un amor tranquilo. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Él ha sido bueno conmigo y me ha dado 2 hijos, vosotros, a quienes adoro. No lo olvidéis. Pero Robert Kincaid era alguien diferente. No se parecía a nadie a quien yo hubiera visto, o de quien hubiera oído hablar, o sobre quien hubiera leído algo en toda mi vida. Es imposible que lleguéis a entenderlo totalmente. En primer lugar, vosotros no sois yo. En segundo lugar, hubierais tenido que estar cerca de él, mirarlo, moverse, oírlo explicar que estaba en una rama muerta de la evolución. Tal vez os ayuden los cuadernos y los recortes de las revistas, pero tampoco eso será suficiente. Además, él no era de este mundo. Es lo más claro que puedo decir sobre Robert. Siempre me pareció que era un ser parecido a un leopardo que había llegado en la cola de un cometa. Así se movía y así era su cuerpo. De algún modo era al mismo tiempo fuerte, afectuoso y bueno, poseído por cierto sentido trágico. Sentía que se estaba tornando anticuado en un mundo de ordenadores y robots y de organización generalizada. Se veía como uno de los últimos cowboys, según decía, y también decía que tenía los colmillos viejos. La primera vez que lo vi fue cuando se detuvo a preguntar cómo podía llegar a Roseman Bridge. Vosotros 3 estabais en la feria de Illinois, creedme. Yo no andaba buscando ninguna aventura, nada más lejos de mi mente, pero lo miré unos segundos y enseguida supe que lo deseaba, aunque no tanto como llegué a desearlo después. Y, por favor, no penséis que él era un Casanova que corría detrás de las campesinas para aprovecharse de ellas. No era así en absoluto. En realidad, era un poco tímido y yo tuve tanto que ver con lo que pasó como él. Seguramente más. La nota que está guardada junto a su pulsera la dejé yo en Roseman Bridge para que él la viera la mañana después que nos conocimos. Aparte de esa foto mía, esa nota es la única evidencia de mi existencia que le quedó a través de los años, de que no era un sueño que había tenido. Sé que los hijos tienden a pensar que sus padres son un poco asexuales, de manera que espero no perturbaros y, por cierto, espero que esto no destruya el recuerdo que tenéis de mí. Robert y yo pasamos horas juntos en la vieja cocina, hablábamos y bailábamos a la luz de las velas. Y sí, hicimos el amor ahí, y en el dormitorio, y en la pradera, y en cualquier lugar que se nos ocurría. Eran amores increíbles, poderosos, trascendentes, y continuaron casi sin cesar durante días. Al pensar en él, muchas veces me viene a la mente la palabra poderoso, porque eso era él cuando nos conocimos. Era como una flecha en su intensidad. Yo me sentía desvalida cuando él me hacía el amor. No débil, no es así como me sentía, solo invadida por su viva fuerza emocional y física. Una vez, cuando se lo susurré,
dijo con sencillez: «Soy el camino y soy un peregrino y soy todas las velas que salieron al mar». Después miré el diccionario. Lo primero en que pensé cuando oí la palabra peregrino fue en halcón. Pero la palabra tiene otros significados, y él seguramente lo sabía. Uno es extranjero, extraño. Otro es vagabundo, andariego, migratorio. En latín, peregrinus, una de las raíces de la palabra, significa desconocido. Él era todo eso. Un desconocido, un extranjero, un vagabundo y, ahora que lo pienso, también era como un halcón. Entended, hijos míos, que estoy tratando de expresar algo que no se puede decir con palabras. Solo deseo que un día vosotros podéis vivir lo que yo he experimentado. De todos modos, empiezo a pensar que no es probable. Aunque supongo que no se estila decir estas cosas en nuestros tiempos más ilustrados, no creo que sea posible que una mujer posea el tipo particular de fuerza que tenía Robert Kincaid. De manera, Michael, que con eso quedas fuera. En cuanto a Caroline, la mala noticia es que creo que solo hubo un Robert Kincaid y nada más. Si no hubiera sido por vosotros y por vuestro padre, yo me habría ido con él de inmediato. Me pidió, me rogó que me fuera con él, pero yo no quise, y fue lo bastante sensible y atento como para no interferir en nuestras vidas después de eso. La paradoja es que si no hubiera sido por Robert Kincaid, no sé si hubiera podido quedarme en la granja todos estos años. En esos 4 días me dio una vida, un universo. Nunca dejé de pensar en él ni por un momento. Aun cuando no pensaba en él conscientemente, lo sentía en alguna parte. Siempre estaba ahí. Eso no modificó nunca mis sentimientos por vosotros dos y por papá. Si pienso un momento solamente en mí, creo que no tomé una buena decisión. Pero teniendo en cuenta a mi familia, creo que sí. Aunque debo ser honesto y admitirlo, Robert Kincaid comprendió desde el principio, mejor que yo, lo que formábamos entre ambos. Creo que solo con el tiempo comencé, gradualmente, a darme cuenta. Si realmente lo hubiera comprendido, cuando me pidió cara a cara que me fuera con él, probablemente lo habría hecho. Robert pensaba que el mundo se había vuelto demasiado racional, que había dejado de confiar en la magia como debería. A menudo me he preguntado si yo no había sido demasiado racional al tomar mi decisión. Estoy segura de que mi voluntad sobre mi entierro debe de haberos parecido incomprensible. Tal vez pensasteis que era el producto de la confusión mental de una vieja. Después de leer la carta del abogado de Seattle de 1982 y mis cuadernos, comprenderéis por qué lo quise así. Le di mi vida a mi familia, a Robert, lo que quedaba de mí. Creo que Richard sabía que había algo en mí a lo que él no tenía acceso, y a veces me pregunto si encontró el sobre marrón que yo guardaba en casa, en el escritorio. Poco antes de su muerte, estaba sentada junto a él en el hospital de Des Moines y me dijo: «Francesca, sé que tú también tuviste tus propios sueños. Lamento no haber podido dártelos yo». Fue el momento más conmovedor de nuestra vida en común. No quiero que os sintáis culpables ni tristes por estas cosas. No es lo que pretendo. Solo quiero que sepáis cuánto he amado a Robert Kincaid. Lo he tenido en mis pensamientos todos los días, todos estos años, lo mismo que él a mí. Aunque nunca volvimos a hablarnos, seguimos indisolublemente unidos, tanto como pueden estarlo dos personas. No encuentro las palabras para expresar esto adecuadamente. Él lo expresó mejor cuando dijo que ya no éramos dos seres distintos y que nos habíamos convertido en una tercera persona formada por los dos. Ninguno de los dos existía en forma independiente de ese ser, y ese ser andaba a la deriva. Caroline, recordarás la terrible pelea que tuvimos una vez sobre un vestido color rosa que yo guardaba en mi armario. Tú lo habías visto y querías ponértelo. Decías que no recordabas habérmelo visto puesto nunca. Entonces, ¿por qué no podía arreglarlo para que te sirviera a ti?
Ese fue el vestido que me puse la noche que Robert y yo hicimos el amor por primera vez. Nunca en mi vida estuve tan bonita como esa noche. El vestido era un pequeño recuerdo tonto de aquella época. Por eso nunca volví a ponérmelo y me negué a permitirte usarlo. Después que Robert se fue de aquí en 1965, me di cuenta de lo poco que sabía de él en cuanto a la historia de su familia, aunque creo que me enteré de casi todo lo que le concernía, de todo lo que realmente importaba en esos breves días. Era hijo único, sus padres habían muerto y él había nacido en un pueblecito de Ohio. Ni siquiera estoy segura de si fue a la universidad o a la escuela secundaria, pero tenía una inteligencia brillante a su manera, pura, primitiva, casi mística. Sí, fue fotógrafo de guerra con los marines en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado una vez y se divorció, mucho antes de conocerme. No tuvo hijos. Su mujer tenía algo que ver con la música, creo recordar que era cantante folk, y las largas ausencias de Robert para sus reportajes fotográficos eran difíciles de soportar. Él asumía la culpa por la separación. Aparte de eso, que yo sepa, Robert no tenía familia. Os pido que le consideréis parte de la nuestra, por muy duro que os parezca al principio. Al menos yo tenía una familia, una vida con otros. Robert estaba solo. No era justo, y yo lo sabía. Prefiero, o al menos eso creo, por la memoria de Richard y por la firma en que habla la gente, que de alguna manera todo esto quede en el seno de la familia Johnson, pero lo dejo a vuestro juicio. De todas maneras, no me avergüenzo de lo que ocurrió entre Robert Kincaid y yo. Al contrario, todos estos años lo he amado desesperadamente, aunque por razones personales traté una sola vez de ponerme en contacto con él. Fue después de la muerte de vuestro padre. Mi intento fracasó y temí que le hubiese sucedido algo, y por ese miedo nunca volví a intentarlo. Simplemente no podía enfrentarme con la realidad. De manera que imaginaréis lo que sentí cuando llegó, en 1982, el paquete con la carta del abogado. Como os he dicho, espero que comprendáis que no pienso mal de mí misma. Si me queréis, debéis comprender lo que hice. Robert Kincaid me enseñó lo que es ser mujer de una forma que pocas mujeres, tal vez ninguna, experimentará jamás. Era un hombre agradable y cariñoso y, por cierto, merece vuestro respeto y quizá vuestro amor. Espero que podáis brindarle las dos cosas, a su manera, a través de mí. Ha sido bueno con vosotros. Que Dios os acompañe, hijos míos. Silencio en la vieja cocina. Michael respiró profundamente y miró por la ventana. Caroline miró en torno suyo, el fregadero, el suelo, la mesa y todo lo demás. Cuando habló, su voz era casi un suspiro. ¡Ay, Michael, Michael! Piensa en ellos. Todos estos años, deseándose tan desesperadamente. Ella renunció a él por nosotros y por papá. Y Robert Kincaid se mantuvo aparte por respeto a los sentimientos de mamá. Michael, me duele tanto pensarlo. Hemos tratado con tanta indiferencia nuestros matrimonios después de que ese increíble amor terminara como terminó por nuestra causa. Estuvieron 4 días juntos, solo 4, en toda una vida. Cuando nosotros fuimos a esa ridícula feria en Illinois, mira la foto de mamá. Nunca la había visto así, tan increíblemente hermosa. Y no es la fotografía, es lo que él le hizo. Mírala,
tan salvaje y libre, con los cabellos al viento, el rostro lleno de vida. Está maravillosa. Dios mío. Fue todo lo que pudo decir Michael, enjugándose la cara con un trapo de cocina y también los ojos cuando Caroline no lo miraba. Caroline volvió a hablar. Aparentemente, él nunca ha intentado comunicarse con ella en esos años y debe de haber muerto solo, por eso le hizo enviar las cámaras. Recuerdo la pelea que tuvimos mamá y yo por el vestido rosa. Duró días y días. Ella se limitaba a decir, no, Caroline, ese no. Y Michael recordó esa vieja mesa a la que estaban sentados. Ahora comprendía por qué Francesca le había pedido que volviera a traerla a la cocina después de la muerte de su padre. Caroline abrió el pequeño sobre alcochado. Aquí está su pulsera y su cadena con la medalla de plata y la nota que menciona mamá en su carta, la que ella le dejó en Roseman Bridge. Por eso le envió esta foto del puente. Aquí se ve el papel clavado en la madera. Michael, ¿qué vamos a hacer? Piénsalo. Ahora mismo vuelvo. Caroline subió corriendo la escalera y volvió unos minutos después con el vestido rosa cuidadosamente doblado en una funda de plástico. Lo desplegó para mostrárselo a Michael. Imagínala con este vestido y bailando con él aquí, en la cocina. Piensa en todo el tiempo que hemos pasado aquí y en las imágenes que ella debe de haber recordado mientras cocinaba y cuando estábamos todos aquí con ella, hablando de nuestros problemas, pensando a qué universidad ir, comentando lo difícil que es tener éxito en el matrimonio. Dios mío, qué inocentes e inmaduros somos comparados con ella. Michael asintió con un gesto y se volvió hacia la alacena que había encima del fregadero. No tendría mamá alguna bebida por aquí, por Dios, qué bien me vendría. Para contestar a tu pregunta, te diré que no sé lo que vamos a hacer. Buscando en la alacena encontró una botella de coñac casi vacía. Alcanza para 2 copas, Caroline. ¿Quieres? Sí. Michael sacó las únicas 2 copas de coñac que había en la alacena y las colocó en la mesa de formica amarilla. Vertió lo que quedaba del contenido de la botella, mientras Caroline comenzaba a leer en silencio el primer volumen de las memorias de su madre. Robert Kincaid llegó a mi vida un lunes, el 16 de agosto de 1965. Estaba buscando Roseman Bridge. Era casi de noche. Hacía calor, y él venía en una camioneta a la que llamaba Harry. Postdata. Entrevista con Nighthawk Cummings. Mientras escribía la historia de Robert Kincaid y Francesca Johnson, me sentía cada vez más intrigado por Kincaid y lo poco que sabíamos de él y de su vida. Unas pocas semanas antes de la impresión del libro, fui a Seattle e intenté nuevamente obtener más información sobre él. Se me había ocurrido que, como le gustaba la música y era él mismo un artista, podría haber alguien en el mundo artístico y musical de Puget Sound que lo conociera. El jefe de la redacción artística de The Seattle Times se mostró dispuesto a colaborar. Como no conocía a Kincaid, me permitió consultar las secciones de espectáculos y arte que se habían publicado desde 1975 hasta fines de 1982, el periodo que me interesaba. Mientras revisaba las ediciones de 1980, me encontré con una foto de un músico de jazz negro, un saxofonista a tenor llamado John Nighthawk Cummings, y, junto a la foto, estaba la firma de Robert Kincaid. El sindicato de músicos local me facilitó el domicilio de Cummings y me dijo que hacía años que ya no trabajaba. La dirección indicaba una calle secundaria cerca de un barrio industrial de Tacoma, al que se llegaba desde Seattle por la carretera 5. Fui varias veces a su casa antes de encontrarlo. Al principio se mostró receloso ante mis preguntas, pero lo convencí de que mi interés por Kincaid era serio y bien intencionado, y entonces se volvió cordial y abierto. A continuación, transcribo una versión apenas modificada de mi entrevista con Cummings, que tenía entonces 70 años. Simplemente conecté mi magnetófono y lo dejé hablar sobre Robert Kincaid. Agradezco a mi editor que haya aceptado añadir esas informaciones en una postdata cuando el resto del libro ya estaba listo para la impresión, y habrían sido precisos cambios importantes para integrarlo en el texto ya existente. Entrevista con Nighthawk Cummings. Estaba dando unos conciertos en Shorty's, en Seattle, donde vivía entonces,
y necesitaba una foto mía en blanco y negro para la publicidad. El contrabajista me dijo que conocía a un tío que vivía en una de las islas y que trabajaba bien. No tenía teléfono, de manera que le mandé una nota. Vino a verme. Era un individuo un poco estrafalario que llevaba tejanos, botas y tirantes de color naranja. El tío sacó unas cámaras viejas y estropeadas. No parecía posible que funcionaran. Y yo pensé, ¡ay, Dios mío! Me colocó contra una pared de color claro con el saxofón y me dijo que simplemente tocara sin parar. Así que toqué. Los primeros 3 minutos se quedó ahí de pie mirándome muy atentamente, con los ojos azules más serenos que he visto. Después empezó a hacer fotos y me pidió que tocara las hojas muertas. Toqué por lo menos 10 minutos mientras él fotografiaba sin cesar, una foto tras otra. Después dijo, bueno, ya está, mañana se las entrego. Al día siguiente me las trajo y me quedé pasmado. A mí me han sacado muchas fotos, pero esas eran las mejores de lejos. Me cobró $50, lo que me pareció muy barato. Me dio las gracias y al salir me preguntó dónde estaba tocando. En Shorty's, le dije. Una noche, algún tiempo después, miro al público y lo veo sentado en una mesa en un rincón, escuchando con verdadera atención. Empezó a venir una vez por semana, siempre los martes. Siempre bebía cerveza, aunque no mucho. A veces, en los entreactos, yo iba a charlar unos minutos con él. Era un hombre reservado, no hablaba mucho, pero era muy agradable y siempre me preguntaba cortésmente si no quería tocar las hojas muertas. Él solía llevar a su perro, un bonito perro. Lo llamaba Camino. Comprendía la magia. Los músicos de jazz también la conocen. Tal vez por eso nos llevábamos bien. Uno toca una melodía que ya ha tocado miles de veces y de pronto surge un montón de ideas nuevas del saxo sin que las hayamos pensado conscientemente. Él decía que la fotografía y la vida eran así y añadió, como hacer el amor a la mujer que amas. Él estaba trabajando en algo. Intentaba convertir la música en imágenes. Me dijo, John, ¿te acuerdas de ese adorno que casi siempre haces en el cuarto compás de dama sofisticada? Pues creo que hace un par de días logré fotografiarlo. La luz se reflejaba en el agua justo como quería y una garza azul dio unas vueltas frente al visor al mismo tiempo. Se puede decir que vi ese adorno y lo oí en el instante en que sacaba la foto. Dedicaba todo su tiempo a ese asunto de poner la música en imágenes. Estaba obsesionado. No sé de qué vivía. Hablaba poco de su propia vida. Yo sabía que había viajado mucho haciendo reportajes fotográficos, pero no sabía nada más. Hasta un día en que le hice preguntas sobre el objeto de plata que llevaba colgado al cuello con una cadena. Al acercarme, había visto el nombre Francesca grabado en la medalla. Entonces le pregunté, ¿eso tiene una historia? No respondió de inmediato, se quedó mirando el agua. Luego dijo, ¿cuánto tiempo tienes? Bien, era lunes, mi noche libre, de manera que le dije que tenía todo el tiempo que fuera necesario. Empezó a hablar. Era como haber abierto un grifo. Habló toda la tarde y buena parte de la noche. Yo sentía que era algo que él guardaba para sí desde hacía mucho tiempo. Nunca mencionó el apellido de la mujer, nunca dijo dónde había sucedido todo eso. Pero puede creerme, Robert Kincaid era un poeta cuando hablaba de ella. Debe de haber sido una mujer especial, una señora increíble. Kincaid citó una parte de algo que había escrito para ella, algo sobre la dimensión Z, según recuerdo. Mientras lo escuchaba, pensé que se parecía a una de las improvisaciones de Ornette Coleman. Y miré, él lloraba mientras me lo contaba. Lloraba con grandes lágrimas, como lloran los viejos, como las lágrimas que se arrancan con un saxofón. Después entendí por qué siempre pedía las hojas muertas y, bueno, empecé a querer a ese hombre.
Cualquiera que puede tener esos sentimientos por una mujer es digno de que lo quieran a él. Así que me puse a pensar en eso, en la fuerza de eso que había entre la mujer y él, en lo que él llamaba los viejos hábitos. Y me dije, tengo que tocar en el saxo esa fuerza, ese amor, hacer que los viejos hábitos salgan de mi instrumento. Había algo muy lírico en todo eso. Y entonces escribí este tema. Me llevó 3 meses. Yo quería que fuera algo simple, elegante. Es fácil hacer cosas complicadas. El verdadero desafío es la simplicidad. Trabajé todos los días hasta que conseguí lo que quería. Lo trabajé un poco más y escribí el acompañamiento para el piano y el contrabajo. Por fin, una noche lo toqué. Él estaba allí, entre el público, un martes por la noche, como de costumbre. Suele ser una noche floja, unas 20 personas en el bar, y nadie le presta mucha atención al grupo. Él estaba sentado allí, en silencio, escuchando con gran atención, como siempre, y yo digo por el micrófono: voy a tocar un tema que he escrito para un amigo mío. Se llama Francesca. Lo miraba mientras hablaba. Él miraba la botella de cerveza, pero cuando dije Francesca, levantó lentamente los ojos hacia mí, se echó hacia atrás con las 2 manos esos cabellos grises, encendió un Camel y sus ojos azules ya no se apartaron de mí. Hice sonar como nunca el instrumento. Lo hice llorar por todos los kilómetros y los años que separaban a esos 2 seres. En la primera parte había una pequeña figura melódica que, de alguna manera, pronunciaba el nombre Francesca. Cuando terminé, él se levantó, muy erguido, sonrió y saludó con la cabeza, pagó la cuenta y se fue. Desde entonces, siempre tocaba el tema cuando él venía. Él le puso marco a una fotografía de un viejo puente cubierto y me la regaló para darme las gracias por la canción. Está colgada ahí. Nunca me dijo dónde la había sacado, pero dice Roseman Bridge debajo de su firma. Un martes por la noche, hace 7 años, tal vez 8, no apareció. No vino tampoco a la semana siguiente. Pensé que estaría enfermo o que algo le pasaba. Empecé a preocuparme. Fui al puerto. Pregunté por ahí. Nadie sabía nada de él. Finalmente cogí un barco hasta la isla donde vivía. Su casa era una vieja cabaña, más bien una chabola junto a la orilla del mar. Un vecino me vio vagando por allí y me preguntó qué hacía. Se lo dije. El vecino me dijo que había muerto unos 10 días atrás. Dios, cómo me dolió. Todavía me duele. Me gustaba mucho ese hombre. Tenía algo, no sé qué. Me daba la sensación de que sabía cosas que nosotros no sabemos. Le pregunté al vecino por el perro. No sabía. Dijo que tampoco conocía a Kincaid. Llamé a la perrera municipal y ahí estaba a camino. Fui a buscarlo y se lo regalé a mi sobrino. La última vez que los vi, el chico y el perro vivían un idilio. Eso me hizo sentir bien. Bueno, esa es la historia. Poco después de enterarme de lo que le había ocurrido a Kincaid, empezó a fallarme el brazo izquierdo. Se me entumece cuando toco más de 20 minutos. Es por un problema de columna, de manera que ya no trabajo. Pero le aseguro que nunca he olvidado la historia que me contó sobre él y esa mujer. Y todos los martes saco el saxo y toco la melodía que escribí para él. La toco aquí, para mí solo. Y, por alguna razón, siempre miro la foto que me dio mientras la estoy tocando. No sé qué pasa, pero no puedo apartar los ojos de la foto mientras toco la melodía. Ahí estoy yo, cada atardecer, haciendo llorar al viejo instrumento, tocando esa melodía para un hombre llamado Robert Kincaid y una mujer a la que llamaba Francesca.